Queridas, queridos, vamos a continuar nuestro estudio. El Leviatán, la materia, forma y poder de un estado eclesiástico y civil. Texto de 1651 por quien hemos denominado el filósofo francés. Francés. No sé por qué dije francés. Por un momento pensé en Lacan. Eh, Thomas Hobbes, filósofo inglés. Ajá. La materia, forma y poder de un estado eclesiástico y civil. Pero esto es importante. Parte de la identidad del texto es que fue escrito después de la Reforma Protestante, antes de la Revolución Francesa, donde se quería, no solo en Inglaterra, en gran parte de Europa, que en ese sentido, entre comillas, se puede entender como el mundo civilizado, aunque habría mucho narcisismo que barrer ahí. Esto de que mundo civilizado, jaja. Pero un texto que nos ha dejado ver, digamos, un ordenamiento social específico. Ajá. Una situación histórica en la cual el escritor de este libro, parte de sus empeños ha sido por defender ciertas estructuras de poder social, entiéndase la monarquía. Una parte importante es también de desconocer otras formas de orden social, entiéndase la magia. Ajá. Esto lo hemos visto desde los primeros capítulos, pero en este que hemos estado abordando, que si mal no recuerdo es el capítulo 14, y es muy probable que lo acabemos con este video, el autor nos ha dejado notar ciertos órdenes legales de manera bastante inteligente, debo decirlo, aunque también tratando de anteponer o poner como prerequisito para esos acuerdos los hemos visto como convenios, digámoslo como cierta ceguera social y humana. Ajá. Véase el video pasado para saber de qué estamos hablando, que no solo les dejo en la descripción el video pasado, sino toda la lectura que hemos hecho de El Leviatán de Thomas Hobbes. Vamos a comenzar entonces hablando de, aquí lo pone el traductor, un convenio que anteriormente se ha hecho con un hombre, invalida un convenio posterior hecho con otro. Ajá. Seguramente el autor nos va a poner en contexto que por esto que acabamos de leer, yo realmente pensaría en un error o en una propuesta ilógica, pero vamos a ver qué es lo que establece ese convenio antes mencionado. Dice el texto, un convenio que me obligue a no defenderme usando la fuerza cuando la fuerza es ejercida sobre mí, siempre será nulo, porque, como se ha mostrado antes, ningún hombre puede transferir o ceder su derecho a salvarse de la muerte, del daño físico y del encarcelamiento. El único fin de ceder cualquier derecho suyo es precisamente evitar esas cosas. Por tanto, la promesa de no defenderse usando la fuerza no transfiere ningún derecho y un convenio que implique esta cesión no es obligatorio. Esta cesión, es decir, yo no voy a defenderme. Ajá. Y aquí me llama mucho la atención. Esto no lo escribió Hobbes, lo primeritito que leemos. Estos como subtítulos. Ajá. Aquí más bien, Hobbes nos recuerda acerca de lo que él mismo denominó al principio de este capítulo el derecho natural. Yo no voy a dejar de pelear por mi vida. Yo no voy a abandonarme ante el derecho, digámoslo así, legal, social, sino que ese derecho social se va a sostener justamente porque yo tengo un criterio y con ese criterio yo sostengo mi vida. Ajá. Dice el texto, pues aunque puede establecer un convenio, pues aunque un hombre puede establecer un convenio en esos términos, a menos que yo haga esto o esto otro, mátame. No puede establecer un convenio en el que se diga, a menos de que yo haga esto o esto otro, no ofreceré ninguna resistencia cuando vengas a matarme.
Es muy diferente a lo que han propuesto acá. Ajá. Estamos hablando, eh, podríamos decirlo, el origen de la convención social. Un convenio no dicho de manera estricta, pero que se entiende. Ajá. Y esto, nuevamente enfatizo, podría representar un error de cálculo. Ajá. Supongamos esta frase aislada. A menos de que yo haga esto o esto otro, mátame. Ujú. Incluso creo que está mal planteada. A menos que yo haga esto o esto otro. Se entiende, y aquí estoy haciendo una interpretación posiblemente equivocada, la condición de la vida se va a ceder cuando. Me quedé pensando en Tótem y Tabú también. Les dejo Tótem y Tabú en la descripción. Es un texto sumamente importante dentro del psicoanálisis, porque si bien podemos llamarlo el primer texto sociológico de Sigmund Freud, pone en cuestionamiento eso. Ajá. Mm, se puede entender, para que haya justicia es necesario que exista la posibilidad de la muerte inducida en la sociedad humana. Ajá. Digámoslo así, como la amenaza última en la cual el sujeto humano esté poniendo su vida como mm, el valor que va a ofrecer a la comunidad. Ajá. Si mi vida no es útil, mátame. Si yo le hago daño a alguien, mátame. Ajá. Pero es también una perspectiva muy limitada del ser humano. Ujú. No pretendo decir que la perspectiva de Freud es más amplia. No, 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 no. Aquí, digamos, quiero abordar a los dos autores con respeto. Ajá. Cuando cito al Tótem y Tabú, es en primer lugar para señalar una condición de prehistórica hipotética que no plantea Freud, sino que Freud señala en Tótem y Tabú, pero que es planteada por muchos otros, entre ellos Charles Darwin. Ajá. En Tótem y Tabú. Tótem y Tabú no es nada más Freud hablando, bla, 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 o escribiendo. Ajá. Es el discurso de un médico, neurólogo, inserto en una cultura y con una necesidad específica de hablar acerca de el origen, digámoslo así, de las primeras formas de pensamiento religioso, tótem y tabú. Ajá. No es el origen de la religión, o al menos no, Freud no lo toma así. Pero en Tótem y Tabú se hace mención por primera vez dentro del psicoanálisis de lo que se conoce como, por palabras del mismo Freud, el mito científico de la horda primordial. Ajá. Es una frase un tanto sarcástica de Freud. Pero, ¿en qué consistía esta horda primordial? Un padre con todos los derechos, todos. Todas las hembras son de él. Él tiene derecho a toda la comida. Él tiene derecho a matar a voluntad. Para él, para el padre, no existe ninguna limitación. Es libre y es poderoso. Él es la representación del poder de la comunidad. Ajá. Pero, por supuesto, este escenario no deja tranquilos a los hijos. El conjunto de hijos se unen para matar y comerse al padre. Ajá. El conjunto, no eran cuatro, es simplemente una ilustración. Y por supuesto, no sabemos cuántos realmente eran. Es una hipótesis, ajá. Una hipótesis sociológica, digámoslo así. Ujú. Pero en esta construcción de el asesinato del padre y de su posterior consumo, es decir, se lo comieron, ajá, surgen un orden prin- primero o primitivo entre los hijos que han dado muerte al padre. Ajá. En primer lugar,
ninguno de ellos volverá a tomar el lugar del Padre, sino que el poder se distribuirá equitativamente entre todos ellos. Ajá. Y en segundo lugar, el asesinato estará prohibido. Ajá. Para no llegar justamente a que se repita el mismo esquema. Ajá. Entonces, queridas, queridos, por supuesto, les estoy hablando de un texto escrito, el Tótem y Tabú, por Sigmund Freud en 1913. Este texto es de 1651, mucho antes que el Tótem y Tabú. Y sin embargo, Thomas Hobbes, con la inteligencia y la agudeza mental que ya lo caracteriza, ya nos ha dejado entrever esa máxima que devino de su texto, que es una máxima también muy antigua. El hombre es el lobo del hombre. No estoy hablando solo del sujeto masculino, sino la humanidad devora a la humanidad. Ajá. A veces físicamente, a veces simbólicamente. Ujú. Ahora, de hecho, fue una máxima que pudimos entrever en el video pasado, en el mismo texto de Thomas Hobbes. Ajá. Ahora, vamos a avanzar aquí, porque el hombre por naturaleza elige siempre el mal menor. No estoy de acuerdo, pero vamos a continuar. Que en este caso es arriesgarse a morir resistiendo, en vez del mal mayor, que aquí sería el de estar seguro de morir al no ofrecer resistencia. Y esto es aceptado como verdadero por todos los hombres. Síntoma de ello es que cuando llevan a los criminales al patíbulo y a la cárcel, lo hacen con una escolta de gente armada, a pesar de que esos criminales han consentido someterse a la ley que los ha condenado. Ajá. Noten el orden. Ujú. Esto vamos a decir es una reverenda estupidez. No lo que dijo Thomas Hobbes, lo que escribieron los traductores. Nada que ver con el texto brillante de Thomas Hobbes. Ajá. Si ya el mismo autor anteriormente, creo que es en la página pasada, no lo voy a localizar porque tendríamos que leerlo. Lo voy simplemente a dejar en pantalla, ustedes lo podrán ver con calma. Ajá. No, no me acuerdo, está en algún momento de esto que estoy mostrando en pantalla. Pero mm, el autor nos ha dicho, el derecho, digámoslo así, la aplicación de la ley surge entre los seres humanos como una necesidad de orden debido a que todos somos capaces de todo, todos. Ajá. Aquí no podemos decir ni grandes ni pequeños, salvando, digamos, a los niños de ejercer alguna conducta criminal, con pleno uso de conciencia. Ajá. Estamos hablando de que para la convivencia, aquí podemos sustituir convenio por convivencia. Ajá. Y será simplemente una sustitución momentánea. Ajá. Para la convivencia, a través de la cual yo tengo que hablar con otro, ajá, reduciendo el convenio al elemento mínimo, habrán intercambios de valores. Y el valor más básico que un ser humano pueda establecer es su propia vida. Ajá. Sin embargo, justamente, pienso en esto. No habrá un bien mayor que motive a esos dos individuos a establecer un pacto, un convenio, una alianza. ¿A qué me refiero, queridas, queridos? Pienso nuevamente tótem y tabú. Ajá. Sí, sí, sí. Ya matamos a papá, ya nos comimos a papá, nos duele, lo extrañamos, él nos cuidaba, nos podía matar, pero también nos cuidaba, pero al mismo tiempo
Así como yo y mis hermanos acordamos no volver a matar y que nadie ocupe el lugar de papá, el deseo permanece tapado por la ley. Ajá. Es decir, supongamos un convenio muy sencillo, una compraventa. Ajá. Convenio, acuerdo. Ujú. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te vengo a vender la pluma. Ah, ok, ten mis 10 pesos. Al momento que le doy los 10 pesos, ¡pum!, se echa a correr. Eso es un trato injusto. Y sin embargo, la persona que ofrecía la pluma se fue con la pluma y los 10 pesos. ¿Me explico? Ajá. Les estoy describiendo ciertamente, digámoslo así, una cara oculta de la ley. Ujú. La ley se establece no solo para procurar el valor de el lazo social, sino también, digamos, para mantener ciertos placeres ocultos de la población en general. Ujú. Hay ahí una hipótesis que no estoy seguro si sea original mía o si exista ya en el estudio del derecho o la psicología o el psicoanálisis. Ajá, porque algo que me ha estado asombrando en nuestros estudios más recientes, psicología forense y juicios orales, las controversias Anna Freud, Melanie Klein, que les estoy mostrando en pantalla, hubo muchos psicoanalistas ocupados previamente sobre cuestiones criminológicas. Ajá. Que bien yo les puedo nombrar acerca brevemente de mi trasfondo, mi trabajo de atención a víctimas del delito que sostuve por 13 años, sostuve yo, no lo sostuvo la empresa. Eh, eh, Me dejó con la mitad de la carrera de derecho ya estudiada y justamente muchos desarrollos teóricos y prácticos en la Ciudad de México. Ajá. Pero justamente la ley no es, digamos, simplemente un fenómeno sociológico. La ley es también un fenómeno psíquico. Y aquí lo quiero nombrar psíquico, no psicológico, en un sentido de para desligarme de esos sujetos que atormentan ratas queriendo justificar su ciencia psicológica. Ajá. Mm, Miren, ya la historia los juzgará, pero yo lo señalo. Ujú. Ahorita, justo a partir de, digámoslo así, un convenio, un acuerdo superficialmente establecido entre los seres humanos, superficial, podemos señalar que algunos sujetos dentro de todo tipo de civilizaciones se van a someter a un cierto orden. Ajá. Van a decir, él es doctor, ella es maestra, papá y mamá. Ajá. Otros seres humanos, digámoslo así, jamás podrán ser civilizados. Y eso, por una cuestión, puede ser orgánica o puede ser simplemente voluntaria. Ujú. Razón por la cual podemos ver de un texto de 1561, 1500, o lo estoy invirtiendo, 1651 o 1561, bueno, de hace mucho tiempo, cuando se sabía dónde estaban los criminales, iba gente armada. Aun cuando los criminales pueden reconocer su crimen y sin duda tener la voluntad de decir, está bien, cometí un pecado, cometí un crimen, mátame. Ajá. Ahí es donde yo, al menos, me parece una postura bastante idealista de Thomas Hobbes. No estamos hablando de un criminal. mm, Yo no pienso tanto como civilizado, como diciendo, ah, qué buen criminal es este sujeto que se va a dejar matar, sino más bien un criminal que quería hacerse matar.
y que está usando todos los mecanismos legales para procurar esa muerte. Ajá. Es que, queridas, queridos, cuando justamente despertamos a la posibilidad de que una persona es algo más que un cuerpo y de que una persona, por ejemplo, el padre de la horda primordial, representa al mismo tiempo que una presión, un ejemplo real de libertad, matarlo puede ser mucho, pero mucho más contraproducente, ajá, que dejarlo vivo y dejarlo hablar. Pero, queridas, queridos, vamos a avanzar. Ya, realmente estamos a 2 páginas de concluir el texto, también por eso me doy el permiso de esta clase de comentarios. Ajá. Aquí dicen los traductores, ningún hombre está obligado a acusarse a sí mismo. Pero esto, queridas, queridos, ¿ocurre? Sí, sí ocurre. Entonces, les dejo otro texto en la descripción. Introducción del narcisismo. La propuesta de Hobbes es un tanto narcisista, en el sentido de que tú sabes que hiciste mal, te tienes que aguantar a tu castigo. Ah, ah. Esto de bien y mal es muy relativo, muy relativo. Mientras grabo este video, el día de ayer o antier, realmente vi esta noticia ayer, Donald Trump anuncia que Estados Unidos iba a buscar un convenio internacional para eliminar a la Corte Penal Internacional. Casualmente, ¿no? Entonces, asegurar que todos sabemos lo que es justo es una ilusión. Asegurar que todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo también es una ilusión. Ujú. Dice el texto, ahora sí. Un convenio que implique acusarse a sí mismo sin garantía de perdón es igualmente inválido. Ajá. Porque en el estado natural, donde cada hombre es juez, no hay lugar para la acusación. Y en el estado civil, la acusación es seguida por el castigo, el cual, al ser ejecutado por la fuerza, no obliga a ningún hombre a no resistirse a padecerlo. ¿Qué planteamiento tan extraño hace aquí Thomas Hobbes? ¿Por qué extraño? Lo voy a entender así, lo voy a leer así. Para yo, uf, mientras más lo pienso, menos coherente lo entiendo. Para yo establecer una palabra contigo, tengo que asumirme como culpable. Ujú. Pero, queridas y queridos, es ahí como podemos concebir el amor. Ajá. Y el amor no desde el punto de vista romántico, ahí quiero enfatizarlo. El amor como el punto de vista más natural posible. Puede ser que, corríjanme si me equivoco, conozcamos a una persona, esta persona ha tenido parejas, ajá, y él o ella tienen miedo de que nosotros fuéramos a ser igual que sus exparejas. No sé si captan lo ilógico, por supuesto. Si él o ella tuvieron parejas, no fuimos nosotros. Ajá. Y aún así, él o ella tienen miedo. O ustedes, ¿qué tal? Conocen a una nueva persona, les gusta físicamente, verbalmente, se comporta bastante bien, pero les da miedo. Les da miedo el compromiso, les da miedo la entrega y prefieren
cierta distancia. Ajá. Nadie los ha acusado a ustedes. ¿O sí? Y este es el punto, justamente. Estoy torciendo las palabras de Hobbes. Por supuesto, estoy consciente de ello. Pero hablemos de las posibilidades simbólicas. Hablemos de las relaciones reales. Ajá. Convenio, simplemente como relación, cualquiera. Hola, ¿qué tal? Soy Juan. Hola, ¿qué tal? Soy Luis. Vamos a ser amigos. Órale, pues. Vamos a ser socios comerciales. Muy bien. Ajá. Pero, fírmame un pagaré. No estoy tan seguro. Porque tú no me firmas un pagaré a mí. Mm, ajá. Estoy tratando de simbolizar el compromiso. ¿A qué nos arriesgamos cuando estamos estableciendo un contacto social nuevo, queridas y queridos? Dice el texto. Esto lo repito, el estado natural donde cada ser humano es juez, no hay lugar para la acusación. Mm, es falaz. La propuesta es falaz porque justamente todos como seres humanos tenemos una historia, tenemos un deseo que buscamos satisfacer justamente con esa relación. Ajá. Y no me defeo, no me defeo, no me refiero unir, referir y deseo en la misma palabra. No me refiero a el deseo sexual únicamente. El deseo humano tiene múltiples caras. Ajá. Desde la más inocente, que la pueden mostrar los niños. Vamos a jugar fútbol. Vamos a jugar a Superman. Vamos a jugar a Spider-Man. Las muñecas, lo que gustes y mandes. Ajá. Vamos a jugar a los escondidos, a las traes. ¡Pum! Vamos a. Ujú. Pero estamos ya estableciendo un contacto con un otro. Ujú. Y un otro que nos va a brindar ciertas experiencias. Ajá. Dice el texto. Mm. Y en el estado civil, digamos, ya frente a una autoridad, la acusación es seguida por el castigo, el cual, al ser ejecutado por la fuerza, no obliga a ningún hombre a no resistirse a padecerlo. Es decir, defiéndete, haz algo. Ujú. Y por supuesto, aquellos que ejecutan algo a la fuerza, es justo que el otro se defienda. Ajá. Continuamos. Lo mismo puede decirse de la acusación contra aquellas personas cuya condena hace que un hombre caiga en un estado de miseria, como la acusación contra su padre, su esposa o su benefactor, porque el testimonio de un acusador así, si no es dado voluntariamente, debe suponerse que está corrompido por naturaleza o por la situación, y no debe aceptarse y no puede obligarse a ningún hombre a testimoniar sabiendo que no puede darse crédito a su testimonio. De igual manera, las acusaciones que se obtienen mediante tortura no deben considerarse como testimonios. Bueno, queridos, queridas, qué bonito es plantearlo, qué inocente también. Aquí sí Thomas Hobbes mm, descansa en una convención social muy superficial. La ley y la justicia a veces es pura apariencia, queridas y queridos. Por eso es importante saber usar la ley y saber defenderse. Y saber que no vamos a partir, no vamos a establecer un convenio inocente entre nuestros semejantes, sino que es necesario establecer bien los límites. Por decirlo de una manera, queridas y queridos, mm, es cierto que lo que estoy subrayando
Un testimonio obtenido a la fuerza por medio de la tortura es totalmente inválido. Es cierto, pero eso ocurre. Ujú. Lamentablemente, eso ocurre. Entonces, hay que tener en cuenta que esta palabrita, tortura, es también otra forma de llamar al ejercicio de la fuerza. Hablando de una tortura, es una fuerza física contundente, cuyo objeto es infligir dolor. Ajá. Pero no es la única fuerza disponible para la humanidad. Ajá. Dice el texto, porque el tormento solo puede usarse como medio para alcanzar alguna conjetura. Miren, justamente, alguna luz en la posterior investigación y búsqueda de la verdad. En serio, miren, ese es el punto. Regresamos al principio de este estudio de hoy. A menos de que yo, entonces sí, mátame. No, jamás. Y por otro lado, sí, 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 la tortura es mala. La tortura es mala, excepto cuando no, jamás, dice el texto. Y lo que se confiesa en una situación así tiende solo a aliviar a quien está siendo torturado y no a informar a los torturadores. ¿En serio? ¿Y entonces por qué dices que puede usarse, querido Hobbes? Ajá, dice el texto. Por tanto, estas confesiones no tienen suficiente valor de testimonio, pues quien se libera a sí mismo mediante una acusación, ya sea esta verdadera o falsa, lo hace usando de su derecho de conservar la vida. Ok. El fin de un juramento, dicen los traductores. Me deja ahora sí un poquito insatisfecho el texto, pero mm, queridas, queridos, justamente más allá de que la ley establezca lo que está bien o lo que está mal, la ley establece realidades. Ujú. Es, digamos, el reflejo del espejo de la ley. En la ley están escritas esas cosas porque pasan. Ajá. Y es importante conocerla para saber cómo cuidarnos de otros seres humanos. Ajá. Vamos a continuar. Con la fuerza de las palabras, según he hecho notar antes, es demasiado débil para obligar a los hombres a cumplir con sus convenios. Hay en la naturaleza humana dos ayudas inimaginables que pueden servir de refuerzo. Estas son el miedo a las consecuencias de faltar a la palabra, o la gloria u orgullo de mostrar a los demás que no se tiene necesidad de faltar a lo prometido. Este segundo tipo de ayuda es una generosidad que muy rara vez puede encontrarse o presumirse en aquellos que persiguen alcanzar riquezas, mando o placer sensual, que son la mayoría de los hombres. Mm. La pasión que debe tenerse más en cuenta es el miedo, el cual puede estar provocado por dos objetos generales. Uno, el poder de los espíritus invisibles, qué curioso. Otro, el poder de aquellos hombres a quienes se teme ofender. De esto, dos objetos de temor, aunque el primero es el que tiene más poder, es el segundo el que, por lo común, inspira mayor miedo. El temor al primero, a los espíritus, es lo que cada hombre constituye su propia religión, la cual tiene su función en la naturaleza humana antes de que aparezca la sociedad civil. Esto está interesante, me parece muy atinado de Hobbes. El temor a lo segundo no consigue tener esa función, o por lo menos no tiene influencia suficiente para hacer que los hombres cumplan sus promesas, porque en un estado meramente natural, la desigualdad de poder no puede discernirse como no sea en caso de batalla.
De manera que, antes de que aparezca la sociedad civil o cuando ésta es interrumpida por la guerra, no hay nada que pueda forzar un convenio de paz frente a las tentaciones de avaricia, ambición, lujuria o cualquier otro deseo intenso, excepto el miedo a ese poder invisible a quien todos reverencian como Dios y a quien temen como vengador de su perfidia. La culpa, queridas y queridos, ahí yo pienso más en la culpa antes que en Dios. Pero justamente, pienso también en criminales reales. Ajá. Ya lo he dicho antes en mi podcast, he tenido muchos pacientes. Pero un hombre, por ejemplo, un hombre joven, puede darse a sí mismo el permiso de robar y al mismo tiempo puede sentir culpa por hablarle fuerte a su propio hijo. Ujú. ¿Qué tan grande es esa culpa? No lo sé. Y por otro lado, puse el ejemplo robar. Amplíenlo a cualquier clase de delito. Ujú. Más allá de una ley escrita, es en la interacción social donde cada sujeto humano va concibiendo los límites a sus propios actos. Ujú. La pregunta es, la pregunta forzosa, ¿para qué está la ley escrita? Podemos decir, para mantener la ilusión de orden. Y, aún como ilusión, es valiosa. Vamos a continuar, queridas, queridos. Pienso que justamente eh, practicar el psicoanálisis, no la psicología, es comprobar esos límites entre personas como totalmente variables. Vamos a continuar ahora sí. Por consiguiente, lo único que puede hacerse entre dos hombres que no están sujetos al poder civil es inducirse mutuamente a jurar en nombre de ese Dios al que cada uno teme. Dicho juramento es una forma de lenguaje que se añade a una promesa, mediante la cual el que promete da a entender que, al menos que cumpla con lo prometido, renunciará a la misericordia de su Dios o estará provocándolo para que deje caer su venganza sobre él. Ok, ok. La antigua fórmula de juramento era, si no, que me mate Júpiter, como yo mato a esta bestia. Oh, y por supuesto, esto no era un decir, esto era un acto. Ujú. Y esta fórmula es acompañada por los ritos y ceremonias que cada uno usa en su propia religión para que el miedo a quebrantar ese acto de fe sea aún más grande. Pero miren, justamente, si nos quedamos en lo superficial, sin la necesidad de decir el Dios judeocristiano, no. Aquí pienso incluso también en la historia de los grupos de autoayuda, Alcohólicos Anónimos, que les fue muy mal en mi curso de Historia de la Salud Mental. Es una robadera de valores y también un grupo económicamente cuestionable, Alcohólicos Anónimos. Económica y política y socialmente cuestionable. Pero en su conformación, digámoslo así, teórica, Alcohólicos Anónimos antepone, digamos, a la idea del Dios judeocristiano, la idea del Dios en general. Y ellos mismos se nombran Dios en un momento dado, ¿no? Si no temes a la figura divina, teme al grupo. Algo así dicen, Alcohólicos Anónimos. Ajá. Tómanos como la figura divina. Algo así. Pero
al momento de aterrizar Thomas Hobbes, no en el Dios judeocristiano, sino en un Dios X, su Dios, está apelando a una construcción y a una relación subjetiva. Ajá. Y todo esto no en un, digamos, así lo estoy leyendo, no como integrado al dogma católico, no integrado al dogma protestante, sino como un dogma civil o estatal. Ajá. No me importa si tu Dios es Jesucristo, Zeus, Júpiter, Ganesha, lo que tú gustes y mandes. Vamos a establecer un acuerdo tú y yo, nos vamos a reunir. En esta reunión va a haber un animalito que va a servir de sacrificio. Los dos vamos a poner nuestras manos sobre el animalito y si yo no cumplo, igual, si tú no cumples, la vida. Ajá, como a este animalito le está costando la vida, así será. Y esto, queridas, queridos, como un rito no religioso, es lo que estoy leyendo, un rito estatal puede funcionar. ¿Por qué? Porque no hay una identidad divina, porque no hay un Dios Jesucristo, Dios Padre, Dios Espíritu Santo, no, no es un Dios judío, es un Dios X, que justamente, al menos aquí puedo decir, padre de la horda primordial, Freud tenía razón, y este es un texto escrito cientos de años antes de que Freud. Ajá. Y en segundo lugar, hacia allá apunta todo, hacia allá, no hacia al Freud y al psicoanálisis, sino a esa posibilidad histórica de un sujeto con todo el poder. Y ese sujeto con todo el poder se traduce al día de hoy, justamente. Puedo pensar en los derechos humanos, puedo pensar en la ONU, pero también puedo pensar en jovencitos narcisistas que buscan hacer su santa voluntad a diestra y siniestra. Ajá. Entonces, el sujeto de pleno derecho, con el derecho absolutamente a todo, incluso aquello que se considera como crimen, somos todos. Ujú. Dice el texto, ya, X. De esto parece deducirse que un juramento que se toma siguiendo una forma o rito diferentes de los propios es un juramento en vano y que no puede jurarse por ninguna cosa que no sea considerada como Dios por el que jura. Pues aunque los hombres han jurado a veces que sus reyes, motivados por el miedo o por la adulación, querían con ello dar a entender que estaban atribuyéndoles un honor divino. Por otra parte, jurar por Dios cuando es necesario no es sino profanar su nombre. Y jurar por otras cosas, como hacen los hombres en su habla ordinaria, no es jurar, sino una impía pecaminosa costumbre que proviene de la demasiada vehemencia en la conversión. Conversión, así está escrito. Digamos mucha pasión, ajá, o así lo entiendo ahorita. Parece asimismo que el juramento no añade nada a la obligación, porque un convenio es legal. Si es legal, perdón, obliga a los ojos de Dios, tanto si hay un juramento por medio como si no lo hay. Y si es legal, no obliga en absoluto, aunque haya confirmado, aunque vaya confirmado con un juramento. Entonces, el valor de la palabra, queridas y queridos, es algo que ya habíamos establecido en los videos pasados como un valor fluctuante en la humanidad. No todos los seres humanos van a tomar sus propias palabras con el mismo peso. Ujú. Dejemos hasta aquí, queridas, queridos. Nos vemos lunes de Luis López Ballesteros, martes de podcast, miércoles de Michelle Onfred, jueves de estudios toda la semana, jueves de
Las controversias Ana Freud, Melanie Klein, viernes de Freud, una vida de nuestro tiempo, sábado de psicología forense y juicios orales y domingos de El Leviatán. Y tal vez me anime a leer a Melanie Klein, todavía no lo sé. Queridas, queridos, cuídense mucho. Bye.